Hola, buenas tardes. El nombre de la doctora Josefina Lira, la presidenta de la Comego, del Colegio Mexicano de Ginecobstetras, y la doctora Paola Iturralde, que es la presidenta del Comité de Educación Comunitaria. Y yo el día de hoy, la doctora Tsiri Ramírez Negrín, vamos a presentarles y a platicar un poquito de infección de vías urinarias. Tengo aquí conmigo a la doctora Erika Torres, que también es colegiada, y tenemos a Tania Niebla. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros, Tania. No, muchísimas gracias a ustedes y pues la verdad también qué maravilla estar entre mujeres hablando de estas bonitas cosas en confianza. Muy bien, Tania, pues platícanos, o sea, ¿qué preguntas tendrías? O sea, creo que es un tema es muy chistoso porque hay como un tabú, pero no tabú, porque realmente es algo muy común, yo creo que en mujeres en todas las edades. Entonces yo creo que la primera pregunta sería, ¿cómo me doy cuenta que tengo una infección de vías urinarias? O sea, puede ser como muy básica la pregunta porque claro, creo que a veces se confunde con otro tipo de infecciones, o sea, sí, cómo diferenciarla y pues cómo darme cuenta, ¿no? Si es algo grave, si tengo que ir al doctor, si le pregunto a mi amiga o a mi abuela. Claro, por supuesto. Un tabú, pero no tabú, porque realmente es algo muy común, yo creo que en mujeres en todas las edades. Entonces yo creo que la primera pregunta sería, ¿cómo me doy cuenta que tengo una infección de vías urinarias? O sea, puede ser como muy básica la pregunta, porque claro, creo que a veces se confunde con otro tipo de infecciones, o sea, ¿cómo diferenciarla y pues cómo darme cuenta, ¿no? Si es algo grave, si tengo que ir al doctor, si le pregunto a mi amiga o a mi abuela. Claro, por supuesto. Un tabú, pero no tabú, porque realmente es algo muy común, yo creo que en mujeres en todas las edades. Entonces yo creo que la primera pregunta sería, ¿cómo me doy cuenta que tengo una infección de vías urinarias? O sea, puede ser como muy básico. Un poco más, pero hay cosas que de pronto necesitan una intervención más a fondo de nuestro lado, ¿no? En general, ¿cuáles son los síntomas que frecuentemente se generan o de qué se quejan las mujeres que tienen una infección urinaria? Que vas muchas veces a hacer pipí, de repente es como conociste todos los baños de tus vacaciones, por ejemplo, de todos los lugares a los que fuiste, te arde al orinar, se puede acompañar en algunas ocasiones de infección vaginal también, que eso es súper importante y también tienes que ir al ginecólogo o al uroginecólogo como nosotras. Y puede ser que la orina tenga un color o un olor diferente, ¿no? No sé si quieras agregar algo más, Ats. Sí, fíjate que a veces tenemos pacientes jóvenes, así de tu edad, de nuestra edad, muy jóvenes, recién egresadas. Exacto, porque piensan a veces, no, pues yo estoy muy chiquita y de repente empecé con un problema de incontinencia, ¿no? Entonces, de repente dicen, oye, ¿qué crees? Que estaba con mis amigos y cuando me paré al baño ya me había ganado. Y entonces se asustan y lo último en lo que piensan es que puede ser una infección de vías urinarias. Entonces también esas ganas intensas de repente de tener que ir al baño corriendo y que te puede llegar a pasar que llegues al baño y ya te ganó, ya tuviste un episodio de incontinencia, pues algo que también puede presentar si la gente no lo como que detecta. Entonces es muy chistoso, bueno, chistoso no de una buena manera, que la paciente piensa, ay, bueno, al rato se me va a quitar, al rato se me va no sé, a pasar, y pues desafortunadamente pues no, o sea, si no tomas un tratamiento indicado por un médico, pues puede ser que no se te quite y peor tantito que se te llegue a complicar con algo un poquito más severo, ¿no? Que se te pueda ir, por ejemplo, al riñón, ¿no? Entonces, nos ha pasado pacientes que llevan 2 semanas o un mes y nunca pidieron o tomaron un tratamiento o nada más de repente se tomaron algo que la amiga o que la prima o que la tía o la abuelita le indicó y entonces, pues al rato llegan ya complicadas con algo tan severo como un absceso, que es como una colección de pus en el riñón, ¿no? Que sí puede llegar a pasar si tú no buscas el tratamiento o no tienes el tratamiento correcto, porque se confunde con otras cosas. Yo creo que algo que, bueno, a mí me pasa mucho en el consultorio, que me llegan pacientes de que como es de la zona, o sea, ya sabes, como esta zona tabú de la vagina y la uretra, como es de la zona se ponen óvulos, porque piensan que el óvulo cura todo, ¿no? Entonces, muchas chicas llegan y dicen, pues ya me puse un óvulo y pues como que se me medio curó porque tal vez tendría alguna otra cosa asociada y de repente pues ya me siento peor o ya me puse peor y ya es cuando toman la decisión. Entonces, yo creo que algo bien importante que decía Erika es la automedicación, o sea,
si tú no eres médico o tu familiar no es médico, pues sí busca a alguien médico porque definitivamente necesitas que identifique realmente si es una infección de vías urinarias. Ahora, otra cosa que yo he notado también en cuanto al diagnóstico, en cuanto a estas molestias, es que no todas las molestias de este tipo van a ser infección de vías urinarias. Entonces, mucha gente dice, porque esa es otra cosa, que les empieza a molestar o les empieza a arder a la orinaria y automáticamente se toman un antibiótico que tenían guardado ahí. El que le sobró de otro tratamiento. Anda, el que le sobró, ¿no? Y se toman una pastillita y pues no era ni siquiera una infección de vías urinarias, pero entonces a la siguiente que ya tengan una infección de vías urinarias, ya tuvieron un mal tratamiento porque ni terminaron el tratamiento, ni siquiera una infección de vías urinarias, y al rato se complica porque ya no hay un antibiótico correcto, porque ya no hay un antibiótico que sea sensible, hay una resistencia antibiótica y es algo muy típico, ¿no? Como que, digo, gracias a Dios cada vez se empieza a disminuir un poquito menos, pero hay un problema de resistencia antibiótico a nivel mundial por la automedicación. Y por ejemplo, yo tengo esta duda porque, digo, entre amigas pues todas hablamos, ¿no? Digo, afortunadamente a mí me ha pasado solamente una vez y cuando era medio joven, supe por qué cuestión, por así decirlo, fui al médico, mi familia es pro médicos, todo, porque nada de chochitos. Pero, por ejemplo, con mis amigas muchas veces dicen, ay, ¿sabes? ¿No? Empieza una conversación, ay, a mí también me ha pasado, a mí también me ha pasado, a mí también me ha pasado. Y siempre sale la de, oye, es que hay un té buenísimo, el té de pelos de elote, que el té de cola de caballo. Y dicen, pues sí, es mejor que el antibiótico porque a mí me lo curó y me lo dio mi abuelita, quien sea que. Yo, la verdad, yo respeto, creo que puede ser bueno, pero ¿qué tan bueno es que te llegue, por ejemplo, una paciente y decirte, oye, es que ya me tomé el tecito? O sea, ¿eso realmente afecta de buena manera o de mala manera, como más o menos que tomarte un antibiótico? Pues lo que nos complica a nosotros es que se prolonga el inicio de tratamiento. Entonces, algo que tal vez en un inicio iba a ser una infección urinaria leve, simple, cero complicada, nos llega a nosotros ya en un punto en el que tienes que hacer algunas otras intervenciones. Entonces, creo que sí, uno de los mensajes más importantes que queremos transmitir es que las infecciones de vías urinarias tienen que ser siempre tratadas por un profesional de la salud, que una vez que tú tengas diagnóstico, por ejemplo, que a lo mejor podemos hablar un poco sobre las infecciones urinarias recurrentes, si tú eres una mujer que le sucede con regularidad, pues de pronto sabes que cuando te sucede el episodio no se va a quitar hasta que tengas el tratamiento adecuado. Entonces, sí recomendamos que las infecciones de vías urinarias sean tratadas por un profesional de la salud y decir no a la automedicación. Ahora, si tú me dices, bueno, es que yo tomo muchísima agua y esa es la medida que hago de ayuda, está muy bien, ¿no? Son cosas que no van a alterar el que tú llegues más tarde con nosotros al consultorio. Y por ejemplo, o sea, volviendo al origen, porque creo que, o sea, a mí me pasó que como yo era muy joven, por ejemplo, que de hecho me di cuenta hablando con mis amigas de que pues no hay edad, o sea, cuando te pasa no hay edad, o sea, le puede pasar a una preadolescente de 12 años como a mi mamá que ya tiene 60 y tantos años, pero ¿qué es lo que causa? Porque creo que también ahí está el tabú, o sea, ¿qué es lo que te puede causar una infección de vías urinarias de que te dicen, es que traes pantalones muy apretados, o es que, no sé, te metiste en la alberca que tenía mucho cloro? O sea, ¿cuáles son realmente como las causas y los cuidados que nosotros como mujeres podemos decir, bueno, tal vez puedo evitar esto, o puedo, cuando me pase esto, mejor hago esto? Mira, fíjate que es un tema muy importante porque hay muchos tabús, definitivamente, ¿no? El de que si me meto en las albercas sucias o el que me siento en un baño sucio, entonces porque voy al baño público. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues muchos trabajan fuera, ¿no? Entonces pasan 8 horas o 12 horas sin ir al baño y sin orinar, y entonces dicen, no, pues es que es un baño público y me da miedo sentarme en el baño en donde se sientan todas las mujeres, y entonces pues me da muchísimo miedo, o porque se paró un hombre y salpicó el baño y entonces ya piensan que con eso se infectaron. No, la realidad es que las bacterias que ocasionan las infecciones de vías urinarias son bacterias que viven en nuestro tracto intestinal, o sea, viven en nuestro cuerpo. Entonces, muchas de ellas pues están en el recto, guardadas, recto por donde evacuamos, y pues muchas veces ellas pueden ascender, y esa es la razón por la que son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, por la pequeña distancia que hay entre el ano, que es por donde evacuamos, hacia la uretra. Entonces,
la uretra es el tubo que lleva la orina de la vejiga hacia el exterior, entonces fácilmente se pueden llegar a acercar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros tenemos muy malos hábitos de ingesta de líquidos, no tomamos líquido, estamos ocupadas todo el día, no nos interesa o estamos en otras cosas y no vamos a orinar o vamos a orinar cada 8 horas o cada 12 horas, como decía, y entonces esto facilita que esa bacteria que se encuentra en el ano se mueva hasta el tracto urinario. Y entonces, ¿qué es muy importante saber? Que hay ciertos factores como la baja ingesta de líquidos, como no ir frecuentemente a orinar, como ser estreñido. ¿Y cuántas mujeres no somos estreñidas? Muchísimas, ¿no? Porque justamente lo mismo, ¿no? Los hábitos, las cuestiones como de repente no queremos ir a evacuar a un lugar público y pues solamente estamos en la casa en la mañana y en la noche ya se acabó. Entonces, este tipo de cosas favorecen que haya un aumento en la población bacteriana gastrointestinal que está en el recto, que está en el ano, y pues obviamente si nosotros no vamos a evacuar o no vamos a orinar a horarios, pues ahora sí que decentes, que es lo decente, que orinemos cada 2-3 horas, eso es lo decente, eso es lo correcto para que nosotros estemos empujando esa bacteria que quiere subir a nuestro tracto No, y qué bueno urinario. qué bueno que lo dices, porque después creo que también es esa cosa de que, ay, ustedes las mujeres van mucho al baño, pero es como lo más natural, digo, porque también me ha pasado mucho de que es que ustedes van muchísimo al baño y pues una dice, ay, no, ya fui al baño hace 2 horas, ya mejor me aguanto, ¿no? Entonces, creo que es bueno lo que dices, que es sano, vayan al baño, chicas, por favor. Y, por ejemplo, eso también se me hace como interesante, hablando de la ingesta de líquidos, ¿no? El pH de los líquidos, por ejemplo, el tomar café, el tomar mucho café o tomar té, tal vez por eso tal vez las abuelitas nos preguntan del té o nos dicen, ay, tómate este té, ¿no? Afecta al pH y el pH afecta como a que haya infecciones urinarias, o sea, tal vez tomar, ahorita que está muy de moda el agua alcalina, por ejemplo, que a mí me encanta investigar sobre todas las cosas de salud y he visto beneficios y no beneficios del agua alcalina. Por ejemplo, la ingesta de ciertos líquidos nos afecta para que haya infecciones urinarias. Como tal, como factor de riesgo para infección urinaria, no, pero cuando la vejiga la vejiga es la bolsita en donde se almacena la orina. Cuando ella está enferma y que está inflamada y tú le avientas un líquido que irrita su mucosa, irrita su capa interna, vas a tener más síntomas, como el café, por ejemplo. No es que te aumente el riesgo de que tengas infección urinaria, pero sí puede incrementar los síntomas y hacerlos más molestos, ¿no? Cuando yo tengo una infección de vías urinarias, decíamos que de pronto me da urgencia urinaria y quiero ir al baño corriendo. Si además de eso mi vejiga ya está inflamada, si además de eso yo me tomo 2 shots de café en la mañana, pues imagínate mi pobre vejiga cómo va a estar, ¿no? Entonces lo que se incrementa son los síntomas. Un poco hablando sobre estos temas del agua alcalina o el tipo de líquidos que nosotros bebemos, pues nuestro organismo tiene un sistema de regulación interna en el que él sabe que tiene que balancear nuestro pH entre este rango y entre este rango. Yo me tome lo que me tome, mi cuerpo cuando está funcionando de manera adecuada va a mantener este pH entre los límites normales. Entonces es pues prácticamente imposible que una de estas bebidas me ayude a cambiar mi pH como tal, ¿no? Tocaste un tema súper importante que es de los mitos y tabús, porque ya Atsiri nos decía que las infecciones se deben a que pues hay bacterias que se meten a donde no deberían estar. Nosotros convivimos y vivimos en perfecta armonía con varias bacterias en nuestro cuerpo, ¿no? Con muchas bacterias en nuestro cuerpo, siempre y cuando estas bacterias se mantengan en ese lugar donde les toca estar. Entonces, si de pronto estas bacterias que les tocaba estar en el tracto gastrointestinal suben por nuestra uretra, es decir, por donde hago pipí, y llegan a mi vía urinaria, voy a tener síntomas. Ahora, ¿cuáles son los factores para que estas bacterias suban? ¿Cómo le puedo ayudar yo a mi cuerpo a tratar de evitar que estas bacterias se mantengan donde se tienen que mantener y así disminuir el riesgo de tener infecciones de vías urinarias? Y decías, por ejemplo, la cuestión de hacer pipí, la cuestión de orinar con frecuencia, pues es un mecanismo natural por el cual nosotros hacemos como un barrido, es como un lavado de la uretra. Cada vez que tú orinas, se va la carga bacteriana que pudo haber estado ascendiendo por el tracto urinario. Pero tenemos muchas cosas que nos enseñan, incluso desde que somos pequeñas, de no te sientes bien para hacer pipí
y entonces es el famoso hago pipí de aguilita. De aguilita. Y Ajá. que creo que muchas de las mujeres mexicanas pues lo hemos experimentado porque no te quieres sentar en un baño público, por ejemplo, y entonces empiezas a tener algo que se llama trastorno de vaciamiento, o sea, tu vejiga, pobrecita, está ahí como toda en posición inadecuada para vaciarse, y entonces empiezas a tener dificultades para que pueda vaciarse toda la pipí de adentro de tu vejiga. Mientras más orina se va quedando, pues la bacteria bien a gusto llega a un lugar en donde puede crecer con más facilidad, ¿no? Entonces, la cuestión de hacer pipí frecuentemente nos ayuda a disminuir el riesgo de que tengamos una infección. El aseo genital también, que seguramente a ti te pasa mucho, que hay errores en cómo se asean las mujeres. Nadie les enseña, ¿no? Exacto. Es que también les iba a preguntar eso, porque digo, exactamente es un tema tabú, porque como está en esta zona B o en esta zona vaginal, Sí. pues es como que, de hecho, hay mucha desinformación de la uretra, por ejemplo, ¿no? A mí me ha tocado escuchar a algunas mujeres que creen Claro. todavía que orinamos por la vagina, lo cual es como muy chistoso, pero Súper chistoso común, y feo, sí. ¿verdad? Pero, por ejemplo, esa onda de los jabones, por ejemplo, íntimos, ¿no? De que al final te barres toda esa parte, o sea, toda esta parte de, ¿es bueno o es malo? ¿Eso no nos afecta o...? Pues sí, justamente el cuidado vaginal, ¿no? Qué bueno que lo tocas. Si bien para la cuestión urinaria no ha mostrado un beneficio, pues la vagina, como Erika dice, tiene sus propios mecanismos de defensa, y nosotros al empezar a hacer cosas por estar demasiado limpias, porque aquí Eri dijo algo muy importante, el correcto aseo. El correcto aseo nos referimos no tanto a que te laves con jabón y te metas no sé qué Que te tantas talles. cosas y que te talles. No, estamos refiriéndonos a que la limpieza cuando vamos a orinar o cuando vamos a evacuar siempre es de adelante hacia atrás. O sea, nunca vamos de atrás hacia adelante porque estamos dándole un empujoncito a esas bacterias que están en el ano para que se acerquen más, ¿no? Entonces, el aseo es siempre de adelante hacia atrás. Y en cuestiones del baño y del lavado de los genitales, pues te digo, la vagina tiene sus bacterias, sus propias bacterias que son sus defensas. Cuando nosotros hacemos algo como meternos un jabón o hacernos un lavado exhaustivo de la Interno. vagina o interno, una ducha, que se ponían muy de modas para estar muy limpias, pues desafortunadamente barremos con todas las bacterias buenas y puede favorecer, al contrario, otro tipo de infecciones que, si bien no son urinarias, son las vaginales. Entonces, siempre es importante tener el cuidado de usar solamente agua en esa región. O sea, en la zona vaginal, agua. ¿Por qué? Porque no necesitamos estar limpiando y estar barriendo con esas cosas. Ahora, cuando orinamos, el aseo es de adelante hacia atrás. Y sí creo que Eri estaba entrando en el punto de qué cosas podemos hacer, ¿no? Entonces tú decías, no orinar de aguilita, orinar bien, orinar suficiente tiempo. Del pH yo quería tocar un tema, porque también hay una historia que no sé si la has escuchado, pero del arándano, ¿no? Entonces, el arándano, mucha gente me dice, bueno, pues que yo voy a evitar infecciones comiendo arándano. Y no estoy diciendo que el arándano no sirva, claro que sí sirve, pero las concentraciones que necesitamos de arándano es muy alta. Y mucha gente dice, yo me tomo mi juguito de arándano, y yo los invito a todos a que lean qué dice la etiqueta del jugo de arándano. 90% es manzana. 90% es azúcar, o sea, ni siquiera es manzana pura, ¿no? Es un extracto de manzana, y el 10% es de arándano. Es muy poca la concentración y por ende es insuficiente. Entonces, si tú piensas que tomando arándano vas a lograr evitar las infecciones, pues a menos de que tomes ya la concentración que es indicada, que en algunos casos se puede recomendar, pero estas medidas que dice Eri y que también yo he comentado son como lo más básico y lo más fácil, y es gratuito, ¿no? Es que, bueno, en algunos lados tienes que pagar por el baño, ¿verdad? Pero a lo que voy es muy factible, o es fácil nada más crearte esta memoria, porque yo recuerdo, y es más, me ha pasado que me llevan señoras a sus chicas prepúberes que están en la escuela y que me dice, doctora, hágame una receta de que mi hija puede ir al baño cada 2-3 horas. Y yo digo, qué triste que tengamos que hacerle una receta a una niña para que vaya al baño como adecuadamente tenemos que ir, ¿no? O sea,
eso se nos enseña desde la escuela. Entonces, sí tener esas, bueno, para todas las mamás, abuelitas que estén escuchándonos, pues sí crearles una cultura o cambiar la cultura de cómo vamos al baño a orinar y de cómo nosotros tenemos hábitos de repente no tomar suficientes líquidos. Pues hay cosas que obviamente la concentración de azúcar no nos ayuda, ¿no? Tú decías del café, pero los refrescos, pues los refrescos más bien tienen muchísima azúcar y evidentemente si tomas grandes concentraciones de azúcar, pues vas a tirar mucha azúcar por la orina, ¿no? Porque hay un límite que puede detenerlo el riñón, pero llega un momento en donde el riñón ya no puede detenerla y ese azúcar va a salir. Y pues si tienes un azúcar, una orina azucarada, por decirlo así, pues estás invitando a todas las bacterias a la fiesta, ¿no? O sea, las bacterias, digo, no creo que sea como su alimento principal, pero se alimentan del azúcar. Claro, sí, claro. Entonces se recomienda no tener, digo, también por otras cuestiones como para evitar estas infecciones no tomar tantas cosas como azucaradas. Sí, dulces, azucaradas y sobre todo a los diabéticos, porque tendremos pacientes que estarían viendo que son diabéticos, pues sí tener el control de la diabetes. Nosotros que nos llegan casos de pacientes con infecciones recurrentes, que Erika quería tocar un poquito el tema también, pues no le vas a lograr quitar las infecciones mientras no se controle el azúcar, porque esa mujer está tirando azúcar a través de la orina y eso está favoreciendo las infecciones. Entonces, creo que es algo súper importante que nuestra audiencia, que tus followers sepan que cuidemos los líquidos, pero no tanto que haya un líquido que nos va a quitar las infecciones o que nos va a curar, no. Pero ciertos líquidos sí pueden favorecer las infecciones, ¿no? Entonces, como esto de las bebidas azucaradas, como el no hacer las medidas, no sé si querías agregar alguna otra medida que podemos hacer que no hemos mencionado, Eri. Hay un tópico especial que son estas infecciones de vías urinarias que suceden alrededor de la actividad sexual. También te voy a preguntar y sobre que eso. es algo que también es frecuente y que Claro. nos toca verlo en la consulta de manera regular. Entonces, hay ciertos hábitos que se pueden realizar como buenas prácticas después de tener actividad sexual o incluso antes, que son muy sencillas, como tú nos dijiste, Ats, y pues que esperamos que también las puedan poner en práctica las personas que nos estén escuchando, porque después de tener actividad sexual, lo recomendable es que nosotros lavemos la uretra, ¿no? Entonces, se recomienda como una buena práctica que después de tener actividad sexual orines o trates de ir a hacer Que al baño y inclusive hagas pipí. es natural, ¿no? O sea, es súper natural que después de un acto sexual, pues muchas mujeres tenemos la necesidad de, ay, voy al baño, ¿no? O sea, Sería lo recomendable. ideal. No todas lo hacen, ¿no? Digo, ya si puedes hacer un aseo genital estaría maravilloso, pero si no, si puedes orinar, está muy bien. ¿Qué otra cosa? Son situaciones que a veces, por ejemplo, con las pacientes, pues pueden resultar un poco incómodas, pero pues si va a haber, por ejemplo, digitación, pues me lavo las manitas antes. Si va a haber sexo oral, pues necesito tener una boca limpia, ¿no? Entonces, todas estas cosas, llevo bacterias, como decíamos, tenemos bacterias en todas partes, pero yo lo que tengo que tratar de evitar es llevar mis bacterias de otros sitios a la vía urinaria, ¿no? Entonces, sí, las recomendaciones sobre la actividad sexual pues son principalmente esas. También quienes utilizan como método anticonceptivo los espermicidas o diafragmas, por ejemplo, hay que tener un adecuado aseo del diafragma y el uso de espermicidas, dado que puede modificar el pH vaginal, también representa un factor de riesgo para esas mujeres que utilizan ese método anticonceptivo, ¿no? Entonces, si tú ya identificaste que después de tener actividad sexual empiezas con los datos de cistitis, ¿no? Te duele un poquito aquí arriba del huesito, vas a hacer pipí y te arde un poco o ya un poco más grave la situación, empiezas a ver que tu orina cambia de color y se pone rosita, entonces pues estás identificando que tal vez pueda haber una relación entre la infección de vías urinarias y la actividad sexual. y por ejemplo, de la ropa, que es como lo que creo que es como de las mejores recomendaciones que a veces nos han dado o que nos dicen, que no lo tenemos muy claro, ¿no? De que usa siempre algodón, no uses sintéticos, la ropa muy apretada te causa, o sea, es real esto de la ropa, los textiles, o sea, ¿qué se recomienda como para evitar todas estas cuestiones? Si bien para las infecciones de vías urinarias no hay una recomendación, para las infecciones vaginales sí la hay. Entonces ahí lo que llamamos las medidas de cuidados vulvares o cuidados vaginales que platicábamos. Y pues sí, en definitiva, las ropas sintéticas, que como me dicen mis pacientes son las más bonitas, pues desafortunadamente pues no son como que las mejores ropas, ¿no?
Las tangas, por ejemplo, que es algo súper común porque los pantalones pues, son pegaditos y no quieres que se te marque, entonces te pones una tanga y la tanga tiene pues ahora sí que todo el espacio para acercar a las bacterias, les marca como el caminito hacia donde tienen que ir, ¿no? Entonces pues obviamente una tanga no es lo más recomendado y desafortunadamente pues la ropa interior de algodón no es la más bonita. Yo les digo que cada vez hay más marcas que están produciendo, hay muchas marcas colombianas ahí que están sacando prendas bastante coquetas de algodón y que deberíamos de acercarnos a eso porque también es lo más fresco. Entonces muchas chicas llegan con confusión de que tienen un olor muy raro, muy concentrado, muy feo, ¿no? Entonces muchas pacientes me dicen, oye, fíjate que tengo un dolor terrible, yo creo que traigo una infección. Y no trae ninguna infección, la única cosa es que están usando el tipo de ropa interior incorrecta, que es la ropa interior de algodón, que es la ropa interior sintética y deberían de usar de algodón. La ropa muy ajustada, desafortunadamente, no tampoco ayuda, digamos, a la ventilación de los genitales. Entonces, sí, lo ideal, pues sí sería que no uses pantalones, digo, los usarás de vez en cuando, pero hay chicas que viven en leggings, no sé si tú lo notas, salen del gimnasio con leggings, llegan a su casa, se quedan toda la tarde con los leggings, en la mañana van desde temprano a la escuela con leggings, entonces se la viven en leggings, entonces desafortunadamente ese tipo de cosas no ayudan, no tanto para las infecciones de vías urinarias, pero sí para las infecciones vaginales o para confundirnos, porque a veces podemos pensar, oye, yo tengo una infección vaginal y realmente lo único que tiene es un muy mal o muy malos hábitos de cuidado, como el tipo de ropa interior, como este tipo de cosas que hacemos, se lavan con jabón porque se súper limpian. O sea, las mujeres que luego tienen más infecciones son las que más se limpian porque se vuelve un círculo vicioso. Se lavan de más, matan a las bacterias y obviamente pueden cursar con esto. Entonces, yo creo que es algo muy importante, qué bueno que lo tocas, este tipo de cuestiones de qué tipo de ropa interior usar, más para la cuestión de infecciones vaginales, pero creo que es algo muy importante o muy básico que tratemos de cuidarnos con cosas que no sean tan sintéticas, más naturales, hasta dormir sin ropa interior, o sea, eso a veces es de las recomendaciones que hay, ¿no? No sé si tú agregarías Pues, algo, Eri. Sobre el tema de la ropa en general, ¿no? Creo que lo dijiste bastante completo, pero algo que creo que sí es importante comunicarle a nuestro público es cómo sé si la infección urinaria que yo tengo es una infección que es simple o si de repente ya se me complicó el asunto, ¿no? Entonces, en general nosotros los doctores dividimos en dos grandes grupos las infecciones de vías urinarias. Las infecciones simples, que son como esas, te sucedió alguna vez, que decíamos que es muy frecuente que te pueda pasar, y con un tratamiento simple se fue, ¿no? Mejoraste tus hábitos, etcétera, y no se vuelve a presentar. Pero hay otro grupo que de pronto vemos más frecuentemente nosotras en el consultorio, que son las infecciones de vías urinarias complicadas. Y entonces también es importante que ustedes sepan que existen ciertos factores de riesgo que me pueden incrementar la posibilidad de que yo tenga una infección de vías urinarias y que ésta se presente con frecuencia. Las infecciones de vías urinarias complicadas se pueden deber, por ejemplo, a mujeres que tienen incontinencia urinaria, se les sale la pipí cuando tosen, ríen, estornudan, por ejemplo, o cuando hay prolapso, que es cuando se te cae la vejiga, ¿no? Por ejemplo, que hay una alteración en nuestro piso pélvico porque pues en la pelvis tenemos todo pegaditos, está la uretra, está la vejiga, después tenemos la vagina y el recto en un espacio pequeño, entonces conviven pues íntimamente sus paredes. Entonces, cuando hay prolapso, también tengo más riesgo, si tengo la vejiga caída o la matriz caída, tengo más riesgo de tener infecciones de vías urinarias de repetición, sin duda. Cuando tengo malformaciones de la vía urinaria, ¿no? ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, pues hay que preguntar en la familia, oye mamá, ¿alguien en la familia ha tenido de repente alteraciones de la vía urinaria, ¿no? De los riñones, etcétera? ¿Hay antecedente de piedras o hay historia de que en mi familia hay piedras en los riñones? Todas estas cosas pueden alterar el funcionamiento adecuado de la vía urinaria e incrementar la posibilidad de que yo tenga una infección que se presente de manera recurrente, ¿no? No sé si quieras agregar algo más sobre eso. Sí, no, yo creo que lo que comentas es muy cierto y tocando un poco en algo que ahorita, que mencionabas anteriormente, Eri, es muy importante que si yo ya estuve teniendo infecciones de vías urinarias con anterioridad, o sea, digamos que yo
ya voy por la tercera infección en este año, me está pasando a cada rato, no debo de tomar absolutamente nada. Hablábamos de automedicarnos, pero también otra cosa que puedo hacer o que debería yo de hacer es hacerme un estudio de orina, un urocultivo o un examen y un examen, las dos cosas, y un examen general de orina antes de tomar cualquier cosa, porque desafortunadamente te voy a contar algo que nos pasa mucho, Tania, es que desafortunadamente nos llegan las pacientes y es que ya tomé esto y esto y esto y esto y esto, y yo veo la lista y digo, ¿y ahora qué te doy? O sea, me dejan sin ninguna alternativa y todo hubiera mejorado si la paciente se hubiera tomado un urocultivo antes, porque yo ya sabría si la infección es por tal o cual bichito y tal o cual medicamento le va a pegar, ¿no? Entonces, perdón, voy a hacer, nos pregunta Ivonne Salas, en el chat una cosa. Necesito saber si una infección de vías urinarias puede haber sido contraída por transmisión sexual. ¿Quieres, Eri? Bueno, existen, Ivonne, existen ciertas infecciones que se consideran de transmisión sexual que sí pueden dar síntomas urinarios, además de vaginales. Hay una cosa que se llama uretritis, que es una inflamación de la uretra, que es por el sitio donde tú orinas, que sí se puede deber a un microorganismo que se puede transmitir a través de la vía sexual. Sin embargo, en la mayoría de los casos, más del 80% de las infecciones de vías urinarias se deben, como nos decía la doctora Tsiri, a una bacteria que vive en nuestro propio cuerpo, solamente que migra, se mueve de un lugar donde habitualmente está a la vía urinaria en donde no debería de estar. Claro, y yo agregaría solamente un dato, que cuando yo tomo antibiótico para infección de vías urinarias, mi pareja no lo tiene que tomar, porque eso siempre pasa, ¿no? Que te dicen, oye, yo ya me tomé las pastillas que tú me mandaste, pero seguro no se quitó porque mi pareja no se las tomó, o se las tiene que tomar mi pareja. No, la realidad es que la mayoría de las infecciones de vías urinarias se quitan con que yo me trate, porque no es necesario, porque no se transmiten por vía sexual. Ahora, algo que comentaba y regresando un poquito al tema que Erika había mencionado de las infecciones que se relacionan con las relaciones sexuales, las infecciones que se relacionan con las relaciones sexuales, sí es muy importante la higiene. Esto que tú decías, qué padre que tú, Tania, sí veas eso como algo tan natural, pero desafortunadamente la mayoría de la población no lo ve, entonces no tienen ese hábito. Yo les digo a todos mis pacientes, tú cuando vas a saber que hay pasión o cuando ya ves hacia dónde se dirige, échate un vaso de agua. ¿Para qué? Para que cuando termines ya tengas ganas de hacer pipí y entonces sí puedas ir a orinar y muchas gracias, voy al baño y ya, ¿no? Bueno, eso también puede ser difícil, creo, que decirle a tu pareja, oye, lávate las manos, ¿no? O sea, pero a veces es normal, ¿no? De también nosotros tener el hábito de hablar bien con nuestras parejas. Exacto. Porque bueno, con los hombres también es diferente su fisionomía, o sea, su anatomía es diferente, pero al final la higiene la compartimos todos, ¿no? De que, no sé, vienes de la fiesta o algo así, decir, oye, mi amor, ¿te puedes lavar las manos? Por favor, es algo tan sencillo. Porque, digo, ¿ustedes cómo recomiendan también hablar de la higiene, ¿no? O sea, es difícil hablar a veces con nuestra pareja, sea hombre o mujer, decirle, oye, lávate las manos, por favor, ¿no? Y ustedes, digo, ya si tienes alguna infección urinaria, ¿todavía puedes tener relaciones sexuales? Durante el el episodio, pues lo recomendable es que no, porque como te comentaba, la vagina está pegadita al piso de la vejiga. Entonces, cuando hay penetración, incluso hay ocasiones que cuando tienes actividad sexual te da urgencia urinaria, te dan ganas de hacer pipí, porque se estimula el piso de la vejiga. Entonces, si tú estás pasando por un episodio en el que tienes una infección urinaria y tienes cistitis, lo recomendable sería que durante el tratamiento no tengas actividad sexual. Ahora, lo que nos decías sobre cómo hablar con las parejas, pues creo que ya en la actualidad, y digo, la mujer actual, la apertura que se tiene también con las parejas, sea cual sea el sexo de tu pareja, pues tiene que ser muy abierta, porque el beneficio es para los dos, ¿no? El beneficio va para ambos lados y es algo de común acuerdo, ¿no? Este tipo de prácticas son buenas para mí, pero también son buenas para ti, ¿no? Claro, sí, yo creo que la comunicación empieza desde que empieza la relación en muchas cosas, ¿no? Entonces, sí tiene que ser una plática, así como platicamos o como deberíamos de platicar de lo que me gusta a mí y lo que te gusta a ti y esto a mí no me gusta y poner mis límites,
pues también puedes decir, ¿sabes qué? Lo que me beneficia a mí en salud, ¿no? Todavía, no Claro. puedo decir que con más razón o por encima del placer, ¿no? Pero sí con cuestiones de higiene, ¿no? Porque tú no, o bueno, no sería lo recomendable que después de que te vas y te echas unos tacos, vayas a hacerle algo a tu pareja, porque sabes que tienes que lavar las manos antes, porque están sucias, porque lo puedes lastimar o irritar. Es como tú no tocarías a alguien que acaba de tocar algo con chile y no le tocarías el ojo, ¿no? Ni siquiera la vagina, ¿no? Pues menos la vagina, ¿no? Entonces, como que este tipo de cosas creo que es importante hablar siempre, ¿no? Hablar con nuestra pareja de lo que me gusta, de lo que me ayuda, de lo que no me ayuda, y sí un poco el tabú, ¿no? Porque esas cuestiones, ¿no? Estoy con infecciones de vías urinarias, estoy con infección de vías urinarias constantes, es culpa de mi pareja. Ya me ha pasado, fíjate, del otro lado, que llega la paciente conmigo y me dice, oye, es que mi pareja está con infección de vías urinarias, y dice que es mi culpa. ¿Es mi culpa o no es mi culpa? Y yo digo, híjole, es que aquí el error es que seguramente esto ya está complicado en el hombre. Entonces, ahorita la plática está entre mujeres y para mujeres, pero también haría la invitación a las mujeres que vean que su pareja está teniendo infecciones de vías urinarias, a que visiten a su médico, a su urólogo. ¿Por qué? Porque puede ser otra cosa más complicada. Así como yo te decía ahorita, no todo el ardor para orinar es una infección de vías urinarias, pues tampoco en los hombres, ¿no? Por ejemplo, en una población mucho mayor que la que tú tienes ahorita, pero mujeres que ya están en la menopausia, muchas veces las mujeres empiezan con molestias y se toman el antibiótico y no es una infección de vías urinarias, sino más bien es un problema de atrofia, de resequedad. Y no solamente se toman el antibiótico, sino que se ponen óvulos y entonces te llega la señora que ya pasó por 3 farmacias de alguna marca genérica que no voy a decir, pero el punto es que ya pasó por muchos lugares, pasó por muchos médicos y simplemente sigue con molestias para orinar. Bueno, es que no todo el ardor para orinar es por una infección de vías urinarias. Hay otras cuestiones que son por otras razones, como resequedad vaginal, porque ya no tiene estrógenos, y entonces es muy diferente, aunque en cuanto a las molestias, pues puede parecerse muchísimo. O sea, los cambios hormonales pueden afectarnos para esto, ¿no? O sea, te lo pregunto exactamente porque pues pasa creo que es a veces normal en niñas o en la pubertad, ¿no? Que a veces dices, ay, no sé qué me está pasando, o a veces a ciertas edades, ¿no? Que dices, ay, como que no me había pasado esto hace 10 años y ahorita me está pasando mucho, y a veces esta puede ser una respuesta, o sea, de los cambios hormonales también nos afectan a las vías urinarias por razón. Totalmente, ¿no? Un poco más hacia la perimenopausia, o sea, ya que somos un poco más maduritas, pero algo que sí es importante comentar es que sí puede suceder que te pase de repente una infección de vías urinarias, pero ojo, si de pronto llevas un periodo de 6 meses y llevas 2 infecciones de vías urinarias, o ya llevas un año y en el último año has tenido 3 eventos de infección de vías urinarias, no es normal. Se consideran infecciones de vías urinarias de repetición y por lo tanto es una infección urinaria complicada, que sí o sí lo ideal sería que lo viera un profesional de la salud, ¿no? Un uroginecólogo, por ejemplo. En el caso de las mujeres, cuando ya están en la etapa de la perimenopausia, lo que sucede con los cambios hormonales es que al disminuir la cantidad de estrógeno que tenemos en nuestro cuerpo, así como hay cambios en muchos otros lados, también hay cambios en la mucosa o en la capa que recubre la vagina y en la capa que recubre la uretra por donde tú orinas. Entonces lo que sucede es que ese colchoncito de células que te toca tener ahí está mucho más delgadito y entonces al estar más delgado es menos elástico, produce menos moco, te sientes reseca, te da comezón y como en la uretra sucede lo mismo, te da sensación de ardor, puede suceder, o que te dé urgencia urinaria, muchas ganas de hacer pipí y fácilmente lo pueden confundir con una infección de vías urinarias y son esas pacientes que nos comenta Tsiri que se conocen todos los óvulos, se conocen todos los ciclos de antibióticos y nunca mejoran, dado que el tratamiento pues no es un antibiótico, ¿no? Sino es atrofia y mejoran con un poco de estrógeno local. Oye, y hablando de higiene, por ejemplo, pues muchas mujeres creo que cargamos siempre papel porque en lugares públicos no hay, pero también, por ejemplo, las toallitas húmedas, yo veo que cada vez, tal vez por, no sé, por mi edad o algo así, que muchas mujeres ya cargan unas toallitas húmedas, o sea,
¿eso es bueno? ¿Siempre usar toallitas húmedas afecta o algo así en las...? La realidad es que no han mostrado un beneficio y al contrario, de repente pueden causar hasta mayor resequedad en la región vaginal. Entonces, no están indicadas, no es necesario. Si llevas tú tu papel de baño sequito y todo, no te va a causar ningún problema. O sea, no es que la gente que use papel o toallitas húmedas va a tener menos infecciones, no, definitivamente no. Yo creo que puntualizando un poco en lo de la prevención, cómo prevenirlas, como decíamos, tomar abundantes líquidos, orinar. ¿Abundantes a qué me refiero? Entre 2 y 3 litros. O sea, Exacto. yo tomé mucho líquido, ¿cuánto tomaste? 3 vasos de agua, no, pues eso no es nada, ¿no? Entonces, entre 2 y 3 litros, orinar cada 2, 3 horas, evitar el estreñimiento, que te digo, es algo súper importante, porque desde jóvenes lo tenemos que identificar. A mí me tocan las señoras que llegan ya de 60 años con un problema de estreñimiento desde que tienen 16, 17 años, que ellas ya están acostumbradas a evacuar cada segundo o tercer día y desafortunadamente ya a esa edad es muy difícil tratarlo. Entonces, cuando eres joven tienes que empezar a tratar el estreñimiento, eso sí les recomiendo que acudan con un profesional de salud para tratar el estreñimiento. Obviamente primero intentar tomar muchos líquidos y mucha fibra. Y lo que platicaba Erika, que es súper importante, después de tener una relación sexual, ir a orinar. Eso es básico y muy importante. Algo que quería tocar ahorita, porque hicieron una pregunta en el público, que si solo les dan infecciones de vías urinarias a las mujeres, si bien es más frecuente por lo que platicábamos de cuestiones anatómicas, que a las mujeres nos den más, no es exclusivo de las mujeres. Ahora, un hombre que esté teniendo infecciones de vías urinarias joven tiene que acudir con el urólogo, como les decía. Es anormal, eso es totalmente anormal. Y las mujeres nos van a dar más frecuentemente, sí, pero como decía Erika, si tú ya ves que estás teniendo frecuentemente infecciones, tienes que ir con un especialista, urólogo, uroginecólogo, con tu ginecólogo, pero sí alguien que maneje bien las infecciones de vías urinarias, porque ya hay un problema ahí importante que se tiene que manejar más a fondo, tenemos que buscar por qué las estás teniendo y ver si realmente son infecciones, ¿no? Con un urocultivo y un examen general de orina nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Sí, es que... Sí. Entonces, otra cosa que preguntaban aquí o querían que puntualicemos también en la plática, Eri, son los síntomas. Sí, Eri, ¿podrías volver a puntualizar los síntomas? Muy importante. No es normal, que creo que eso es algo que queremos que se lleven, no es normal que haya ardor al orinar, que te dé urgencia urinaria, o sea, me dan muchas ganas de hacer pipí. Urgencia es, estoy viendo la tele y no me puedo esperar al siguiente capítulo, o no puedo ni siquiera, por ejemplo, en consulta, esperar a que se acabe la consulta, tengo que salir al baño. La orina tiene un olor diferente o tiene una coloración diferente, no necesariamente cuando hay sangre en la pipí se ve rojo, puede verse rosita ligeramente. Si de pronto yo percibo que tengo fiebre, que tengo aumento de la temperatura también, cuando la infección de vías urinarias está subiendo, porque no siempre se queda nada más en la vejiga, como nos decía la doctora Tsiri, cuando se queda solamente en la vejiga, me da dolor en mi pancita arriba del huesito del pubis. Pero en ocasiones, cuando la infección empieza a ascender, entonces ya después el dolor es un dolor de espalda en donde tenemos los riñones. Y entonces a veces dices, es que me dormí chueca, no descansé bien, me acomodé mal, pero probablemente la infección de vías urinarias se complicó. Pero los principales y los más frecuentes, vas muchas veces a hacer pipí, te arde al orinar, te quedas con sensación de que no vaciaste por completo la vejiga o sientes que tienes 2 litros y haces 3 gotitas, ¿no? Son los síntomas más frecuentes de infección de vías urinarias. Por ejemplo, lo que comúnmente se llama mal de orina. Exacto. Es como le preguntas, oye mami, es que me pasa esto, ay, tú eres mal de orina, tómate este tecito, ¿no? Y tú así de que, bueno, me tomo este tecito y... Sí. Ajá. Y a veces es esto, ¿no? Es una infección. Y no se va a quitar con un tecito, como platicábamos. Entonces sí es importante acudir con un especialista para una revisión y pues determinar si realmente es una infección, si ya está pasando frecuentemente. ¿Tienen alguna pregunta tus followers, Tania? O sea, por ejemplo, la duda de que si la menstruación provoca infecciones urinarias. Creo que es una pregunta como muy rara que me hicieron, pero sí, o sea, pasa esto, o sea, la menstruación ayuda, no ayuda, es más común, o sea, cómo podemos ser más
higiénicas en ese momento para que no nos... Bueno, pues tocaste una palabra clave que creo que es esta que dijiste de higiene. La menstruación tiene un chorro de mitos alrededor también. Muchísimos. Es un proceso fisiológico, es un proceso normal, no es un proceso, la sangre no es una sangre de desecho sucia, de desintoxicación de algo, no es un tejido que se desprendió porque no te embarazaste ese mes, pero no está contaminado, ¿no? No es sangre que está infectada, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede suceder? Hay mujeres que tienen síntomas urinarios durante la menstruación, sí, pero ojo, también ahí les recomendaríamos que vayan con el ginecólogo, porque existen otras alteraciones ginecológicas, como la endometriosis, por ejemplo, que puede dar síntomas en la vejiga, que cuando estás en tus días sientes incomodidad al momento de orinar. No sé si quieras decir algo más. Sí, claro, yo creo que ahí sí tienen que ir con el ginecólogo para descartar una endometriosis en la vejiga que se puede dar y que se parece mucho a una infección. Entonces, si tú notas que cada mes que menstruas tienes molestias para orinar, primero hay que determinar si hay una infección. Entonces hay que determinar, hay que tomar el urocultivo, pero la sangre de la menstruación no es la que te infecta, no es como que te infectas. De los cuidados ahí de si vas a usar toalla o la copa menstrual, realmente no hay algo que se diga esto te ocasiona o esto favorece las infecciones, no. Actualmente todavía no ha habido algo que digan no, pues los tampones o la copa menstrual te las va a ocasionar, definitivamente no. Pero si esta persona, porque cuando te preguntan eso es porque seguramente ellas les ha de estar pasando, y si eso le está pasando a esa persona, yo sí le recomendaría que acudiera con su ginecólogo para descartar algún otro problema como la endometriosis. Sí, o digo, al final también son mitos, ¿no? O sea, de que seguramente fue porque te sentaste en un baño, porque estás en tus días, porque te metiste a no sé dónde. Pero bueno, igual, ¿cuáles serían como las recomendaciones generales como para una mujer del día al día que puede ir al gimnasio, que está, digo, por ejemplo yo, ¿no? De que voy al gimnasio y del gimnasio me cambio rápido porque tengo que ir al trabajo, o sea, igual, ¿cuáles serían como las recomendaciones del día a día para nosotros evitar esto? Bueno, pues primero creo que una de las más importantes es que sepamos que tenemos que ir a orinar de manera frecuente. Es un mecanismo de defensa natural, nuestro cuerpo lo tiene, entonces no lo limites, ¿no? Porque de pronto hay mujeres que no les gusta hacer pipí en otro baño que no sea el de su casa, y entonces van en la mañana que salen de casa y en la noche que llegan, ¿no? Por ejemplo. Entonces, orinar con regularidad sería uno, realizar, si haces ejercicio, procurar que la zona genital esté limpia y seca en la mayoría de los casos. Sí, claro, como decíamos, evacuar, buscar un momento para evacuar, para que evacúes diario. Entonces, a tomar abundante fibra y lo de las relaciones sexuales. Siempre que tengas una relación sexual, pues tienes que orinar. Lo que platicamos de los cuidados vulvares, fuera de eso, más para infecciones vaginales, no tanto para infecciones de vías urinarias, usar ropa interior de algodón, no quedarte con tu ropa ajustada como los leggings todo el día, evitar las tangas, evitar ese tipo de ropa que no nos ayuda, lavar tu ropa interior con un jabón que sea neutro, no jabones con olores, secar la ropa, no ponerla en la lavadora ni en la secadora, dormir sin ropa interior. Esos serían como los cuidados vaginales, no ayudan para infección de vías urinarias, pero para infección o para molestias vaginales sí pueden llegar a ayudar. Me preguntaban también de la audiencia que cuántos días es lo normal que dure una infección de vías urinarias. ¿Tú qué responderías? Pues no existe un límite o un rango entre de 3 a 5 días. Todas las infecciones de vías urinarias son anormales. Dependerá de cuánto tiempo te tardes en acudir con el profesional de la salud para que te den tratamiento. Pues bien, pues ya nos están diciendo que es la hora de irnos, pero nos estamos pasando muy bien. Quiero agradecerle muchísimo a las invitadas. Tania, mil gracias, muchísimo gusto. Muchas gracias. Eri, muchísimas gracias. Y pues a Comego, a la doctora Lira, a la doctora Iturralde por darnos este espacio para que ustedes aprendan más de estos temas de interés general. Muchas gracias. Gracias.